En un lejano reino, enclavado entre montañas y ríos, existía un monasterio llamado Sangekaruna, conocido en toda la región por su profunda sabiduría y el poder transformador de sus enseñanzas. Este monasterio era liderado por un anciano maestro budista, Maestro Ajan, quien era venerado no solo por su vasto conocimiento, sino por algo que sorprendía a todos los que llegaban a conocerlo: parecía tener la capacidad de leer la mente. Los discípulos que acudían a Sangekaruna provenían de lugares distantes, ansiosos por aprender de aquel que tenía el poder de penetrar en los pensamientos más profundos de las personas. Sin embargo, Maestro Ajan era conocido por su humildad. Cuando se le preguntaba sobre este don, él solo sonreía y respondía con palabras sencillas: leer la mente no es lo que ustedes imaginan. No es magia, ni un poder sobrenatural. Es la capacidad de entenderse a uno mismo primero, y después, a los demás. Entre sus discípulos más dedicados se encontraba un joven llamado Chane, un muchacho con una mente inquieta y curiosa. Chane había llegado al monasterio buscando respuestas sobre su propia vida, pero lo que más le fascinaba era la idea de leer la mente de los demás. Pensaba que tener ese poder le permitiría ayudar a otros, resolver conflictos y alcanzar un estado superior de sabiduría. Un día, después de una intensa sesión de meditación, Chane se acercó al maestro y le preguntó directamente: «Maestro Ajan, ¿es cierto que puedes leer la mente? ¿Es posible para mí aprender esta habilidad?». El anciano maestro, sentado bajo la sombra de un árbol, observó al joven con calma antes de responder. Chane dijo en voz baja: «Lo que tú llamas leer la mente no es lo que piensas. No se trata de adivinar pensamientos o descubrir secretos. Es mucho más profundo que eso. Si estás dispuesto a aprender, te guiaré por el camino, pero debes entender que este viaje no es fácil, y no tiene el propósito de obtener poder sobre los demás». Chane asintió con entusiasmo, ansioso por descubrir los secretos que el maestro le revelaría. Capítulo 1. El espejo de la mente. La primera lección de Maestro Ajan fue simple pero desconcertante para Chane. En lugar de enseñarle alguna técnica esotérica para leer la mente, el maestro le pidió que meditara durante largas horas en solitario, observando sus propios pensamientos. Para leer la mente de otros, dijo Ajan, primero debes aprender a leer la tuya. Observa tu mente como un río que fluye. No intentes detener el agua, solo observa su movimiento, su velocidad y los obstáculos que enfrenta. Chane, aunque decepcionado al principio por la simplicidad de la lección, siguió las instrucciones de su maestro. Durante días, se sentó en silencio, observando sus pensamientos. Al principio, fue difícil. Su mente estaba llena de distracciones, recuerdos, deseos, miedos y preocupaciones cotidianas. No podía entender cómo esta simple práctica lo llevaría a desarrollar la capacidad de leer la mente de los demás. Con el paso del tiempo, sin embargo, algo empezó a cambiar. Chane notó que sus pensamientos no eran tan caóticos como antes. Empezó a ver patrones en su mente, como ciertos pensamientos llevaban a emociones específicas, como sus miedos influían en sus decisiones y como su apego a ciertas ideas lo mantenía atrapado en el sufrimiento. Su mente se estaba convirtiendo en un espejo en el que podía ver claramente sus propias intenciones y motivaciones. Una tarde, después de una intensa sesión de meditación, se acercó al maestro y le dijo: «Maestro, he estado observando mi mente como me enseñaste. He visto cómo mis pensamientos surgen y desaparecen, y cómo me aferran a ciertas ideas que solo me traen sufrimiento. Pero no entiendo cómo esto me ayudará a leer la mente de los demás». Ajan sonrió y respondió: «Cuando comprendas tu propia mente, Chane,
comenzarás a ver que no es tan diferente de la mente de los demás. Todos estamos conectados por las mismas emociones: deseo, miedo, amor, aversión. Al conocer tu mente, empiezas a conocer la de los demás. No se trata de leer pensamientos individuales, sino de comprender la naturaleza de la mente humana. Chane reflexionó sobre esto, pero aún no estaba completamente satisfecho. Quería algo más tangible, algo más concreto. Capítulo 2: El encuentro con la verdad. Un día, mientras Chane continuaba su práctica, llegó al monasterio un grupo de viajeros. Eran comerciantes que se detenían en el camino y pidieron la bendición del maestro. Uno de los comerciantes, un hombre llamado Dhruva, estaba especialmente ansioso por hablar con Maestro Ahan. Su mente estaba llena de inquietudes sobre su negocio y su familia. Maestro, necesito tu consejo, dijo Dhruva, inclinándose ante Ahan. Mi vida está llena de preocupaciones. Siento que estoy perdiendo el control sobre mi negocio, y no sé qué hacer para proteger a mi familia. Ahan lo miró con compasión y luego, en silencio, cerró los ojos durante un momento. Después de unos minutos, dijo: Dhruva, tu mente está tan preocupada por el futuro que te has olvidado del presente. Estás atrapado en un ciclo de miedos. El miedo al fracaso, el miedo a perder lo que amas. Pero lo que no te das cuenta es que esos pensamientos están creando una barrera en tu vida. No es tu negocio ni tu familia lo que está en peligro, sino tu capacidad de ver las cosas con claridad. Chane, que había estado observando desde la distancia, quedó impresionado. ¿Cómo había sabido el maestro lo que Dhruva estaba pensando? ¿Cómo había penetrado en su mente de esa manera? Después de que los comerciantes se fueron, Chane se acercó a Ahan y le preguntó: Maestro, ¿cómo supiste lo que pasaba en la mente de ese hombre? Parecía que podías leer sus pensamientos. Ahan lo miró y, con su habitual sonrisa, respondió: No leí sus pensamientos, Chane. Simplemente observé sus emociones. El miedo, el apego, la ansiedad. Estos son universales. Cuando aprendes a ver estas emociones en ti mismo, empiezas a verlas en los demás. Las palabras que usé fueron solo un reflejo de lo que ya estaba presente en su mente. Esa fue una lección clave para Chane. Empezó a comprender que leer la mente no era una cuestión de magia, sino de empatía profunda. Se trataba de estar tan presente y tan consciente de las emociones humanas que uno pudiera sentir lo que los demás sentían sin que fuera necesario pronunciar una palabra. Capítulo 3: El despertar de la empatía. Con el tiempo, Chane se dedicó a observar a las personas con la misma atención que había puesto en su propia mente. Cada vez que interactuaba con alguien, en lugar de centrarse en las palabras, prestaba atención a sus emociones subyacentes. ¿Había ansiedad en su tono de voz? ¿Surgía el miedo en sus gestos? ¿La tristeza se escondía detrás de una sonrisa? Un día, mientras caminaba por el pueblo cercano, se encontró con una mujer llamada Calle, que vivía sola y sufría en silencio por la pérdida de su hijo. Aunque no dijo nada, Chane pudo sentir la tristeza que emanaba de su ser. En lugar de intentar consolarla con palabras, simplemente se sentó a su lado en silencio, ofreciendo su presencia. Calle, al notar su empatía, empezó a hablar de su dolor sin que Chane hubiera dicho una sola palabra. Este fue un momento revelador para el joven discípulo. Comenzó a darse cuenta de que el verdadero poder de leer la mente no estaba en saber los pensamientos exactos de una persona, sino en entender sus emociones y ser capaz de responder a ellas con compasión.
Regresó al monasterio y compartió su experiencia con el maestro, quien lo escuchó atentamente antes de decir: lo que has descubierto es la verdadera esencia de leer la mente, Chane. No se trata de obtener poder o control sobre los demás. Se trata de estar tan presente y consciente de tu propia mente que puedes ver el sufrimiento, la alegría y el miedo en los demás. Y al hacerlo, puedes ayudarlos de una manera que las palabras nunca podrían lograr. Capítulo 4. La ilusión de los pensamientos. A medida que continuaba su aprendizaje, Chane se enfrentó a un nuevo desafío. Aunque había aprendido a sentir las emociones de los demás, todavía luchaba con la idea de leer los pensamientos exactos de las personas. Pensaba que si pudiera saber lo que alguien estaba pensando, podría ayudarles aún más. Un día, durante una sesión de meditación con Maestro Ahan, decidió compartir su inquietud. Maestro, he aprendido mucho sobre la naturaleza de las emociones, pero aún siento que no puedo leer los pensamientos de las personas. ¿No es ese el verdadero objetivo de esta práctica? Ahan, con su infinita paciencia, respondió: Chane, los pensamientos son como nubes en el cielo. Aparecen y desaparecen, cambian de forma, y a menudo no tienen una dirección clara. Si te obsesionas con los pensamientos de los demás, te perderás en un laberinto sin fin. Lo que importa no son los pensamientos individuales, sino las emociones y las intenciones subyacentes. El maestro hizo una pausa y continuó: además, los pensamientos son a menudo una ilusión. Lo que alguien piensa en un momento puede cambiar en un instante. Pero las emociones, las intenciones y el estado mental profundo, esos son los verdaderos reflejos del ser. Leer la mente no es adivinar los pensamientos pasajeros de alguien, sino entender su ser más profundo. Chane, al escuchar estas palabras, sintió una profunda paz. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo una ilusión al intentar leer los pensamientos exactos de las personas. Lo que realmente importaba era la conexión que podía establecer con ellos a través de la empatía y la comprensión. Capítulo 5. El verdadero poder de la mente. Un año después de haber comenzado su aprendizaje con Maestro Ahan, Chane se había transformado profundamente. Ya no estaba obsesionado con el deseo de leer la mente de los demás como un truco o una habilidad especial. En cambio, había desarrollado una profunda empatía y una comprensión de las emociones humanas que le permitía conectar con las personas a un nivel más profundo. Un día, mientras caminaba por el bosque cerca del monasterio, encontró a un hombre anciano sentado solo junto a un arroyo. El hombre parecía perdido en sus pensamientos, y Chane sintió una profunda tristeza que emanaba de él. Se sentó junto al anciano en silencio, y después de un rato, el hombre comenzó a hablar. Le contó a Chane sobre la reciente pérdida de su esposa y cómo sentía que la vida ya no tenía sentido. Chane, en lugar de ofrecerle consejos o palabras de consuelo, simplemente escuchó, con toda su atención y compasión. Al final de la conversación, el anciano miró a Chane y le dijo: gracias. No sé cómo lo hiciste, pero siento que me entiendes profundamente, como si supieras lo que estaba en mi corazón antes de que lo dijera. Chane sonrió, sabiendo que había aprendido la lección más importante de todas. No se trataba de leer pensamientos o de saber lo que otros estaban pensando. Se trataba de estar presente, de escuchar con todo el ser y de comprender las emociones y el sufrimiento de los demás. Epílogo: la sabiduría del silencio. Chane regresó al monasterio y compartió su experiencia con Maestro Ahan. El maestro lo escuchó y luego, con una mirada tranquila, dijo: has comprendido la verdadera naturaleza de leer la mente, Chane.
No es un poder sobrenatural, ni un truco para impresionar a los demás. Es la capacidad de estar tan presente y en paz contigo mismo que puedes ver el sufrimiento y la alegría en los demás sin que te lo digan. Has aprendido a leer el corazón humano, que es más valioso que leer la mente. Chane, con humildad, agradeció al maestro por sus enseñanzas y continuó su práctica, sabiendo que la verdadera sabiduría no estaba en controlar los pensamientos de los demás, sino en comprender el profundo y compartido sufrimiento humano, y responder a él con compasión y amor. Esta historia budista nos enseña que leer la mente no es acerca de acceder a los pensamientos de los demás, sino de comprender las emociones y motivaciones que subyacen en el comportamiento humano. Es un viaje hacia la empatía, la compasión y el entendimiento profundo del sufrimiento y la alegría compartidos, que nos une a todos en este camino espiritual. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete para no perderte más contenido como este.